¿Es realmente una práctica sostenible dibujar durante 238 días? ¿Se puede? ¿Es real dentro de nuestras vidas? Bueno, les voy a contar mi experiencia haciendo este ejercicio, porque ni siquiera es un reto, ni un challenge, ni nada de estas cosas, fue algo que decidí. Y creo que si hay algo en mi vida que es claro, es que yo hago arte porque soy cabezón, porque soy tal vez necio, no sé. Y no quiere decir con esto que la práctica sea sencilla o que sea despreciable dibujar durante estos días, pero a veces hacemos mucho las cosas hacia afuera, ¿verdad? Y yo creo que desarrollar un espacio para reflexionar a través del dibujo para mí ha sido importantísimo. Y por ahí me han preguntado, Pablo, ¿y vas a exponer? Y no sé qué. Bueno, ahorita les explico cuál es mi visión de esto y si se puede dibujar durante 238 días. Yo empecé el año pasado haciendo este ejercicio y empecé con unas nociones un poco particulares de lo que es el dibujo y las he ido transformando conforme avanzo. Y bueno, entonces quiero desarrollarles como seis subtemas cortitos de qué es lo que he experimentado en estos 238 días. Y bueno, em, hay un concepto que yo converso mucho con mi esposa que es el espacio mental. Eh, espacio mental es básicamente tener la capacidad mental de realizar algún tipo de actividad. Si a veces el espacio mental se nos llena, ¿verdad? Yo creo que la analogía que yo veo de este espacio mental es que es como el disco RAM de una computadora viejita y sin ofender mi computadora aquí, que es una computadora viejita que apenas da para hacer estas cosas y a veces me falla. Cuando se satura, cuando tiene demasiada información, no trabaja bien. Nuestro cerebro puede pasar por esos estadios, ¿verdad? Que si tenemos mucho estrés, si tenemos mucha tensión, si nos saturamos de eso, no necesariamente nos desarrollamos bien o no producimos bien. Yo sí creo que para dibujar como ejercicio hay que cuidar el espacio mental. Ahí dice físico, entonces uno pensaría que cuidar el físico, sí, pues claro, el aspecto corpóreo ayuda, pero por físico me refiero a siempre tener un espacio dispuesto. En el momento en que yo aprendí que disponer un espacio para el dibujo es casi que como un altarcito, ¿verdad? Bueno, yo soy agnóstico, entonces es todo un tema, pero por ahí sí creo mucho la frase de Guayasamín que decía que cuando él pintaba era su manera de orar, de rezar, un marxista, evidentemente ateo. Em, pero sí creo que tener un lugar fijo donde desarrollar la práctica es muy importante. A eso me refiero con espacio mental y espacio físico, es decir, algo instalado con los materiales a mano que sean de acceso y que no haya dificultad. Ya les explico por qué. Otro tema es, y va de la mano con el anterior, los materiales amigos. Y esto suena, suena como, antes había una serie que se llamaba Happy Tree Friends en MTV y era una cosa súper paradójica porque eran unos animalillos de colores súper violentos, ¿verdad? Entonces empezaba como toda feliz y mientras que lo voy explicando, voy pensando la canción, ¿verdad? Porque era una canción así como toda maniática, pero los colorcillos esos terminaban haciendo una matacinga. Bueno, no quiere decir eso, ¿verdad? Porque a veces los materiales se nos vuelven un enemigo y yo no quiero hablar de que todo es amigable y todo es así, happy flower, pero sí creo, y esto de los materiales amigos es que para desarrollar una práctica de dibujo tenemos que encontrarnos con el material directamente, ¿verdad? Yo, por ejemplo, algo que casi no he hecho son lápices de color. Respeto mucho a la gente que lo hace, pero para mí en particular el color tal vez no es la línea. Entonces me amigo mucho con las tintas, con el carboncillo, no sé, con el dibujo gestual, con el manchón. Esos materiales son más cómodos, entonces me son más fáciles de explorar y de desarrollar. Entonces esa amistad con el material nos facilita un poco el trabajo, ¿verdad? Porque si yo me voy a agarrar, además de que tengo que hacer el tiempo para dibujar, estar peleando con los materiales no tiene ningún sentido. Otra idea es esto, es el pragmatismo, qué me es práctico y qué no me es práctico. Y en ese sentido me pasó algo muy divertido. Me fui de viaje, era un viaje largo y había que estar varias horas en un avión y me llevé una pluma que a mí me encanta, que es una pluma de vidrio, y evidentemente la punta se le quebró, o sea, según yo no le iba a pasar nada, no, ¿verdad? Eso es algo no pragmático, eso es lo que no hay que hacer, porque yo quería sostener el dibujo. Entonces, bueno, sí, sí me llevé otros materiales más prácticos, ¿verdad? Llevaba unas acuarelitas de viaje, llevaba cosas que eran más transportables,
Sí, pero evidentemente esa pluma de vidrio no era la idea, ¿verdad? Otro tema es el principio de realidad y aquí em, es divertido porque yo a la par de los dibujos llevo un recuento. Entonces, en una libretita así que es casi que el tamaño de mi mano, y aquí dice 1 de febrero de 2026, 5 de julio, ya está a punto de que terminarse. Voy haciendo como entradas, dibujé, hice, ¿verdad? Tal cosa. Y en el principio de realidad, o en ese, sí, en esta idea del principio, sí, principio de realidad, a veces uno tiene tiempo y a veces no, ¿verdad? Entonces, a mí personalmente, como me encanta el dibujo gestual y los rayones, hay momentos donde solo tengo 5 o 10 minutos, entonces agarro, literalmente, agarro esta libretita. Es más, vea, yo creo que aquí tienen que haber de esos rayones, porque hay momentos donde no hay chance y está bien, ¿verdad? Entonces, si el principio de realidad es esto, eso es un dibujo. ¿Por qué uno tiene que aprender a hacer las paces con que de repente un día el dibujo son 3 rayones? Porque si no, uno no llega a una cifra como esta. Y no es por la cifra en sí, sino es por la misma práctica. Y ahí es donde, sí, principio ya lo hablamos, ahí es donde uno tiene que tener una aceptación, ¿verdad? Uno tiene que saber que la vida sucede de una manera, ¿verdad? Que no siempre vamos a disponer de 2, 3, 4 horas para dibujar. Si eso pasa, genial, pero a veces no pasa. Y nos ayuda a autoconocernos. Y vean, de estos 238 días, yo no he dibujado 3. Suena bastante bien, pero el primer día que no dibujé, me acuerdo ahí como todo el triqui-track en la cabeza de que estaba bien, que estaba mal, que no estaba pasando. Y por ahí me encontré algo que planteaba el comediante Jerry Seinfeld. Los que somos más viejillos sabemos de la serie Seinfeld. Y Seinfeld tiene un método de escritura, él escribe mucho y él dice que procura escribir a diario, que es que no abandona la práctica más de 2 días seguidos, ¿verdad? Entonces cuando yo empecé esto dije, bueno, voy a adoptar esta idea de Jerry Seinfeld, de no abandonar la práctica más de 2 días seguidos, y eso me ha ayudado mucho. Entonces la aceptación es esos 3 días que no dibujé, aceptarlo y decir, bueno, pero qué cosas viví de arte, hay una integración y más bien se vuelve como una conciliación con uno mismo, ¿verdad? Y bueno, esas son como las ideas. Voy a hacer un cierre como con 5 conceptos que para mí son importantes de esto de la práctica del dibujo. El primero es que uno no dibuja para otra gente, nunca, nunca, nunca. Nos han vendido la idea, yo creo que en esto las redes y todo lo que ha propuesto Byung-Chul Han del panóptico digital es importante porque ahorita es muy dado que el artista tiene que publicar todo. Yo personalmente estoy tratando de crecer en redes, por eso tengo Arte en Costa Rica y por eso en mi Instagram estoy tratando de actualizarlo, pero la práctica en sí, el momento en el que yo estoy rayando el papel o manchando o haciendo las rayas o los manchones que tengo, lo hago para mí. Otro concepto es el dibujo no es el resultado. Y aquí yo creo que es un tema muy difícil porque nos han vendido mucho la idea que como dibujantes llegamos a resultados y que somos virtuosos y que somos talentosos. No, no. En realidad el resultado viene con el tiempo y viene con la necedad. Yo inclusive siempre he tenido mucho complejo con mi dibujo porque no pienso que es suficientemente bueno, pero cuando uno piensa eso es suficientemente bueno con relación a quién o a qué o contra quién se está comparando uno si es algo tan propio, ¿verdad? El dibujo puede ser de las cosas más auténticas que hay y en esa línea me gustaría recomendar el artículo que escribió José Ortiz en Masa Crítica sobre los cuadernos de dibujo y las líneas desobedientes. Por ahí voy a dejarlo también en la descripción para que lo lean. Y hay otra como premisa de la que yo he partido, que yo he tratado de desarrollar estos días, que es que yo dejo el crítico, ese crítico espantoso que llevamos los artistas por dentro, que es salvaje, ¿verdad? Que nos despelleja, que nos maltrata, que nos dice, eso está terrible, usted no sirve, lo he procurado dejar fuera del estudio. Cada vez que entro a mi estudio a producir, aprendí a dejarlo ahí, ¿verdad? Afuera del estudio. Ok, sí, sí.
yo sé todo eso y que sí, que la anatomía y la perspectiva y la técnica y toda esa carajada que es abrumadora, dejémoslo un ratito de afuera, sentadito esperando y nada va a pasar. En este momento somos los materiales y yo y punto. Otro aspecto importante, otra conclusión es el material sugiere, no encarcela. Creo que cada quien tiene una forma de usar el material y sí creo que el material sugiere y no encarcela. No debería encarcelar, debería facilitar las cosas y crear posibilidades. Y la última es que la técnica es eso mismo, no es una cárcel, sino que nos procura un montón de posibilidades. Yo soy Pablo Navarro, esto es Arte en Costa Rica y si les interesa el tema y quieren apoyar esta iniciativa, es una iniciativa individual. Básicamente yo produzco, edito, grabo, entrevisto y a veces es mucho trabajo. Tengo entrevistas pendientes que por ahí se vienen, ¿verdad? A la gente que la he entrevistado y que les debo entrevistas, espérenme un momentito porque además tengo otros proyectos. Pero bueno, si quieren ver más de lo que está pasando en Arte en Costa Rica, vayan a este video que sigue y no dejen de apoyar en la descripción abajo está saliendo cómo apoyar arte en Costa Rica. De mi parte, un gusto y espero que sigan apoyando el canal, viéndolo, compártanlo. Si dibujan o si les llamó la atención lo que estoy diciendo, porfa pónganlo abajo, pongan, escriban ahí, ah, sí, Pablo, sí, no sé, a mí me pasa con el violín, a mí me pasa con la cocina, a mí me pasa con el deporte, con correr. No, sí, yo también dibujo, me ha costado mucho, yo sí he hecho Inktober, lo que sea. Bueno, veamos el siguiente dibujo y el siguiente video.